Bien, hasta ahora lo que hemos visto son las ecuaciones diferenciales en general. Ya sabemos cómo determinar su grado, su orden, sabemos que hay ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias, que nosotros estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Vimos los métodos de resolución de algunas ecuaciones diferenciales como la fundamental, la autónoma y la más importante, la de variables separables, ¿cierto? Luego de eso vimos lo que era una EDO homogénea y vimos que podíamos hacer cambios de variables para transformar una ecuación a una EDO homogénea. Hoy día particularmente vamos a ver el último tipo de ecuación diferencial como forma, que se llama la ecuación diferencial exacta y el factor integrante, ¿ya? Específicamente, la idea es hoy día determinar, los objetivos son determinar la solución de la EDO de tipo exacta y determinar el factor integrante de una EDO para transformarse en exacta. ¿Ya? Yo de ahí les mando todo eso. Déjense hablar y pongan atención. Que me confundo, tengo que estar acá rato el chat. Bien. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Vamos a considerar las ecuaciones de esta forma. ¿Se acuerdan que vimos que existían ecuaciones diferenciales que se podían escribir de esta manera? M de x, y por dx más n de x, y por dy igual a 0. Estas ecuaciones pueden ser homogéneas si cumplen con la condición de homogeneidad, pero también pueden ser ecuaciones que se le llaman ecuaciones exactas. ¿Cuándo una ecuación es exacta? Específicamente lo que uno hace es tomar una función u, que depende de x y de y, de tal manera que vamos a suponer que este m de x, y corresponde a la derivada de esta función u con respecto a x, ¿ya? Y a esta n que está acá le vamos a llamar, o va a corresponder a la derivada de esta u con respecto a y, para cualquier valor del x, y, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo reemplazo esto acá y esto acá, lo que voy a tener es que du es igual a du de x por dx más du de y por dy. Tengo claro que no todos ya hicieron cálculo 3, por lo tanto estas son notaciones distintas. Cuando calculemos esto, les voy a enseñar cómo hacerlo, pero a grandes rasgos, cuando yo tengo una derivada parcial, en el fondo lo que uno hace es tomar la función y solamente deriva las x, y las y pasan a ser constantes. En este caso de acá, la derivada de u con respecto a y significa que voy a derivar las y y las x pasan a ser constantes, ¿ya? Esa es la gracia de una derivada parcial. Y esta expresión de que está acá nace de una expresión en cálculo 3 que se llama la diferencial total. Entonces, la diferencial total de una función que depende de dos variables se define de esta forma, como du de x por dx más du de y por dy. Pero como acabamos de decir que du de x es m y du de y es n, entonces se mantiene esta expresión que está acá, la cual es igual a 0. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que du es igual a 0. Por lo tanto, esta u que está acá en realidad es una función que tiene que ser igual a una constante. Entonces, ¿cómo yo sé que una expresión como esta es una ecuación diferencial exacta? Porque se cumple esta condición que está acá, ¿ya? Si yo derivo el m con respecto a y, y si yo derivo el n con respecto a x, y me dan iguales, entonces yo puedo decir que esta EDO que está acá es exacta, ¿ya? Fíjense, ¿cómo acordarse de esto? Porque si el m está acompañado del dx, al m lo voy a derivar respecto a y, a su contrario. Y si el n está acompañado al dy, entonces al n lo voy a derivar con respecto a x, a su contrario. ¿Sí? Entonces, vamos a fijar un punto x0 y 0 cualquiera, y ya sabemos que m viene siendo du de x, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar esta u que está acá. ¿Cómo vamos a encontrar esta u que está acá? Porque cada vez que yo quiero eliminar una derivada, tengo que integrar. Entonces, lo que voy a hacer es integrar el m desde el x0 hasta el x, ¿ya? De esta función, más una constante. ¿Por qué dice g de y si eso no es una constante? Sí, pero recuerden que acá dice du de x. ¿Eso qué significa? Que estas son las derivadas parciales con respecto a x. O sea, cuando el y pasa a ser constante.
Por eso acá aparece una función que depende de y, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer ahora es determinar esta y que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es que a este resultado que está acá lo vamos a derivar, pero ahora con respecto a y, porque recién lo hicimos con respecto a x. Y como yo sé que de u a de i es n, entonces lo que yo voy a hacer es derivar esto, ¿ya? Aquí me queda la derivada de él, más la derivada de él, me queda esto que está acá. Esta integral en el fondo de la derivada, o sea, de la derivada me queda simplemente n evaluado en x y n evaluado en x0, ¿cierto? En la teorema fundamental del cálculo, o sea, la integral de una derivada me mantiene la función y después simplemente evalúo en el extremo, en vez de s coloco x y en vez de s coloco x sub 0. Y acá me queda g' de i. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a i, o sea, la derivada de él con respecto a i. Y esto, claramente, tiene que ser igual, según lo que sale acá, a n. Entonces, esta n que está acá, con la n que está acá al lado, se van a eliminar, porque son iguales. Y de aquí, este n de x sub 0y pasa al otro lado sumando, y me queda esta expresión que está acá. No se preocupen si no lo entienden hacia la primera, porque con el ejercicio lo van a entender, ¿ya? Porque al final es seguir pasos, más que nada. Ya, por si acaso. Entonces, claramente, si yo quiero despejar esta derivada, lo que tengo que hacer es integrar. Entonces, para encontrar el g de i, lo que hago es integro el n y obtengo el g. Por lo tanto, el u es lo que tenía cuando integré con respecto a x, más esta expresión que tengo acá, que era el g de i. Y como dijimos al principio, el u tenía que ser una constante. O sea que yo todo esto lo igualo a una constante y obtengo la solución de una ecuación diferencial exacta. Como no pretendo que me hayan entendido 100% a todo lo que dije, ¿qué es lo más relevante de esto? Hacia grandes rasgos. Lo primero que va a hacer usted es verificar si la EDO es exacta. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tomar el m y lo va a derivar con respecto a y. Va a tomar el n y lo va a derivar con respecto a x. Si son iguales, es exacta. Si es exacta, lo que va a hacer, el segundo paso, va a tomar el m y lo va a integrar. ¿Ya? Lo va a integrar y cuando lo integre va a aparecer un g de i, porque esa integral es con respecto a x. ¿Ya? Una vez que tenga ese resultado, lo que va a hacer es derivar con respecto a y y lo va a igualar al n. ¿Para qué? Para encontrar ahora cuánto vale g. Entonces ahora despejamos g, reemplazamos la original y lo igualamos a 6. De esa manera voy a obtener la solución de mi ecuación diferencial. Como les dije, es más práctico un ejemplo que la materia en este caso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen que saber de cálculo 3. Como sé que no lo saben, por eso el ejemplo les va a clarificar todo. ¿Ya? Dice, resuelva esta ecuación. ¿Cómo saber si es exacta? Porque no toda ecuación que es así es exacta. Entonces lo que vamos a hacer es primero definir quién acompaña al de x. El que acompaña al de x le vamos a llamar m de x, y. El que acompaña al de y le vamos a llamar n de x, y. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el m y ahí tenemos el n. Para saber si es exacta, al m lo vamos a derivar con respecto a y, la variable contraria al de x. Y al n lo vamos a derivar con respecto a x, la variable contraria al de y. Entonces, si yo derivo esto con respecto a y, recuerda, si derivo con respecto a y, el x es una constante y la y se deriva. Entonces, 3x cuadrado para efectos del y es constante. Y yo sé que la derivada de una constante es 0. Por eso es que este término desaparece acá. Ahora acá tengo 6x, que es constante, y entonces solamente voy a derivar el y cuadrado. ¿Cómo se deriva un y cuadrado? Baja el 2 y se multiplica el 6. 6 por 2, 12. 12xy. Aquí no aparece el y' porque no estamos derivando de manera implícita, sino que estamos derivando de forma parcial. ¿Tá? Ojo con eso. Entonces acá me quedó 12xy. Vamos a tomar el n y el n lo vamos a derivar respecto a x. O sea, lo mismo. Si voy a derivar respecto a x, significa que las x son las variables y ahora las y son las constantes. Por lo tanto, este 4y cubo, para efectos de la derivada con respecto a x, es constante. Por ende, vale 0. Y si yo derivo él con respecto a x, el 6 y el y se mantienen y solamente derivo el y cuadrado, donde este 2 baja, ¿cierto? Multiplicando al 6 y por eso me queda 12xy. Me fijo que ambos resultados me dieron iguales.
Por lo tanto, esta condición satisface el hecho de que esta EDO es exacta. Y como es exacta, vamos a seguir los pasos a continuación. Pero antes de seguir, quiero saber si hasta acá hay alguna duda. Nada por ahora, profe. Nada por ahora. Lo que más me importa es si es que entienden el concepto de cómo derivar de forma parcial. Eso es lo más importante. No, porque José, tú sabías derivar parcial. ¿Ya? Bien. Bueno, una vez que ya tengo esto y ya sé que es exacta, segundo paso de negociación. Vamos a tomar el m y lo vamos a integrar con respecto a x. ¿Ya? Esa expresión me da el u que yo les dije que teníamos que encontrar. ¿Ya? Entonces, cuando yo integro 3x cuadrado, yo sé que la integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. Entonces, el 3 que está abajo se simplifica con el 3 y me queda x cubo. El de al lado. ¿Cuál es la integral de él? El 6 y el y cuadrado son constantes para el efecto del dx, por lo tanto solamente integro el x. La integral de x es x cuadrado partido por 2, y el 2 que está abajo con el 6 se simplifican y me queda 3. Por eso me queda 3x cuadrado y y cuadrado. Más una constante de integración, si ustedes se acuerdan. Pero esta constante de integración, como estoy integrando con respecto a x, mi constante de integración en realidad es una función que depende de y. Hasta acá, este paso que está acá, ¿alguna duda? En el fondo solo integré las x y las y pasan a ser constantes. Profe, hasta ahora se está viendo con dos variables nomás, ¿no? No, y de hecho vamos a trabajar con dos variables más. Ah, ya, profe. ¿Ya? Así que no te preocupes por eso. Listo. Entonces, hasta acá, estamos ok. Este vendría siendo entonces el u. Lo que vamos a hacer ahora es derivar este u, pero con respecto a y, o sea, con respecto a la otra variable. Entonces, cuando yo derive con respecto a y, por eso dice du a di, cuando yo derive con respecto a y, x cubo es una constante para el y, por lo tanto desaparece. Si yo derivo él con respecto a y, el 3x cuadrado se mantiene y el y cuadrado es el que se deriva. Entonces el 2 baja multiplicando al 3 y por eso aparece el 6 y el y baja de grado. Más, y como voy a derivar él con respecto a y, apareció el g' de y. ¿Ya? Una vez que tengo esto, yo lo que voy a hacer es igualarlo al n, o sea, a la otra. ¿Ya? Entonces, esto lo igualo a n. Si se fijan bien, cuando lo igualo a n, el 6x cuadrado y con el 6x cuadrado y de acá se van a eliminar. Por lo tanto, lo único que me va a quedar es que g' de y es igual a 4i al cubo. ¿Ya? Entonces ahora, como yo quiero el g de y, voy a integrar. Obviamente respecto a y. Entonces, ¿cuál es la integral de 4i cubo? Yo sé que la integral de y cubo es y elevado a 4 partido por 4. Ese 4 de abajo con el 4 de arriba se simplifican y me queda simplemente y elevado a 4. Por lo tanto, mi función u de x, y, según esto, va a ser x cubo más 3x cuadrado y cuadrado más g de y. ¿Pero quién es g de y? Y elevado a 4. Y esto lo igualo a una constante. Por lo tanto, todo esto que está acá, x cubo más 3x cuadrado y cuadrado más y elevado a 4 igual a c, va a ser la solución de la ecuación diferencial exacta. ¿Se entendió? Aquí como que me entré un poco. Es seguir pasos, ¿ya? Es seguir pasos. Entonces, de hecho, ahora el ejercicio que le van a tener que hacer ustedes, yo les voy a ir diciendo lo que van a ir haciendo. Y si ustedes aprenden esa estructura, todas las ecuaciones diferenciales de tipo exacta se resuelven así, todas. Obviamente cambian las funciones, pero la estructura es la misma. ¿Ya? Profe, solamente usó derivadas parciales, como dijo. ¿Derivadas parciales? Sí. Sí. Ah, ok. Ya. Necesito que esta función que está acá la anoten en su cuaderno o donde hagan ejercicio ustedes. Les doy un minuto para anotarla. ¿Ya? Y ahí abajito está la solución. O sea, a eso deberíamos llegar cuando la resolvamos. ¿Ya? Insisto, lo bueno que tiene esto es que ¿cómo se llama? Es una estructura. Por lo tanto, es por pasos. ¿Sí?
paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya, y llegáis al resultado. Si eres ordenado en los pasos, vaya a llegar al tiro a tu resultado. Ya, si no lo anotaron, no importa porque lo voy a anotar acá. ¿Ya? Entonces, el ejercicio dice así. Y se me acaba de perder el lápiz. Espérenme un momento. Ahora sí. Entonces, la ecuación que queremos analizar es... ¿no? ¿Cómo funciona esto? Espero que no funciona esto. Ahora sí. Entonces, la función es 3i más e elevado a x más paréntesis 3x más coseno de y por y' igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que está acá no está escrita como la otra, porque aquí esto debería estar entre paréntesis con un dx. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este y''. Entonces, cuando lo cambien... Profe, ¿es el mismo ejercicio que estaba recién puesto, que había que resolver nosotros? ¿Lo reescribió solamente? Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Que coloquen y', el y' lo escriban como di a dx y luego multipliquen por dx. ¿Para qué? Para que le quede como la estructura que teníamos. Entonces, esta estructura va a ser 3i más e elevado a x por dx más 3x más coseno de y por di igual a 0. ¿Ya? ¿Ya? Primer paso. Vamos a definir quién es el m de x, y y quién es el n de x, y. Tienen 30 segundos para decirme quién es el m y quién es el n. I más e elevado a x, ¿es el m? ¿Ese sería él? M. Ya, este sería el m, bien. 3i más elevado a x. ¿Y el segundo? 3x más coseno de y. Excelente. Ese es el primer paso. Segundo paso. Verificar si es exacto. ¿Cómo lo que se hacía? Había que hacer de m a de i. Si este es m, este es de x, contrario. Y de n a de x son lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Quiero que deriven con y el m y quiero que deriven con respecto a x el n. Díganme cuánto da y si son iguales. ¿3? Ya, el de m de i da 3, bien. Y el de ¿Los n dos dan 3? a, ¿Los dos dan 3 y por lo tanto son, iguales? y por lo tanto entonces la EDO es, ¿Buena la palabra? Se me olvidó. Exacta. Esa, exacta. perfecto. Listo. Entonces, como la EDO es exacta, la vamos a poder resolver de la siguiente forma. Pregunta, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguien que no sepa o que no entienda No, qué tiene que hacer? déjeme copiar. Ya, perfecto. Por supuesto. Profe, entonces cuando está esa letra parecida a la D, hay que derivar respecto al que está abajo y todo lo demás se toma como si fuera una constante. Exacto. ¿Cachai? Si dice de m a de i es porque i es la variable, x es la constante. Si dice de n a de x es porque x es la variable, y es la constante. Entonces, cuando es constante la X, se hace cero todo nomás, po. Si es constante la x, sí. Sí. Ya, profe, estamos listos. Por eso acá por eso en el de m a de i quedó 3, po. Porque acá el único que es variable es el 3i, el e elevado a x es constante para esta derivada. Por eso se hace 0 y aquí te quedó 3. Y acá abajo, el de n a de x, el 3x pasaría a ser la variable y el coseno de y sería constante porque depende de y. Por eso se va y la derivada de 3x es 3, ¿no?
¿Cachai? Esto de cierta manera les va a servir cuando después vean derivadas parciales en cálculo 3, porque ya van a saber más o menos cómo es el tema de la derivada parcial. Bien, no hay ninguna duda hasta acá, porque voy a borrar todo. Bueno, no todo, o sea, sí todo. Entonces voy a copiar el M y el N. Bien, entonces, según lo que habíamos definido en el primer paso, dijimos que M de X, Y es 3i más e elevado a X, y dijimos que el N de X, Y es el 3x más coseno de Y. ¿Sí? Bien. Tercer paso. Vamos a encontrar el U de X, Y. Y para ello, ¿qué van a hacer? Van a integrar el M con respecto a X. Intégrenlo y díganme qué es lo que les da. ¿Elevado a qué? Me da 3xy más e elevado a x más g de y, que era la constante, ¿no? ¿Así? Sí, me dio lo mismo. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien no entendió por qué esa integral? Profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? Es la integral. O sea, el paso, este es el paso. Eso sí o sí tenéis que hacerlo. Entonces, el M va a ser 3i más e elevado a X por dx. Pregunta, ¿este término tiene X? No. Entonces, para afuera. Entonces acá solamente te va a quedar el dx. Y la integral de dx es X. Más. ¿Cuál es la integral de e elevado a X? La misma. X. Y más, como esta tiene que ver con la X, Ya. va a aparecer Ya una... entendí. ¿Entendido? Gracias. Sí. Sí, profe, ¿por qué era el GDI? Ah, ¿qué era GDI? GDI es porque X, Y. Sí, exacto. No sé si tú te acuerdas que, no sé, pues si tú decías ahí, integral de X, entonces tú colocabas X cuadrado partido por 2 más C, ¿cierto? Porque Sería como estas son funciones de una variable, claro, lo único que te queda que es una constante al momento de derivar. Pero como estas son funciones de dos variables, cuando tú integras con respecto a X, la otra variable pasa a ser constante. Por eso colocamos G ya. como constante. Porque ahí podría quedar Claro, yo te podría... o 2i. Claro, y al derivarlo con respecto a X, te va a dar esto original. Como no tiene Y, como no tiene X, ¿cachai? Por eso se coloca. Bien. Cuarto paso. Cuarto paso de negociación. Vamos a tomar esta U que acabamos de calcular y ahora la vamos a derivar respecto a Y. O sea, todo esto lo vamos a derivar respecto a Y. Díganme cuánto da. ¿3x? Ya, 3x, bien. Más Eje de Y'. G' de Y. Muy bien. Excelente. Chato, porque la derivada de con respecto a Y, el X es constante, entonces la derivada del Y es 1, 3X. Él no tiene Y, por lo tanto su derivada es 0, y la derivada del con respecto a Y es G'. Listo. Siguiente paso.
Esto es como el quinto paso. Esto que me queda acá lo vamos a igualar al n. ¿Ya? Y entonces de acá me tienen que decir cuánto vale g' de y. Es igual a n, porque en la materia nosotros definimos esto. Para ver Ahora, si es exacta. Coseno de y, profe, ¿o no? en la materia dijimos que du a dx era igual a m y du a di es igual a n. Entonces justamente du a di es igual a n. Por eso es igual a n. Y de esta que está acá, tú determinas u, porque en el fondo, ¿qué hiciste? Integraste el m con respecto a x. ¿Entendiste el Aníbal? Ya. Muy bien. Entonces, el g' de i, ¿en qué les quedó? Coseno de i. Coseno de i. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es integrar con respecto a i, para que nos dé el g de i. ¿Quién va a ser el g de i entonces? Entonces, ¿cuál es la integral del coseno de i? Seno de Y. Seno de y, muy bien. Seno de y. Y encontramos Profe, ¿por qué el g' de i dio coseno? ya, pues, ¿qué tenía acá? 3x, lo mismo que les dije alguna vez a alguien que me preguntó. Después de esto te vaya a auto-humillar. ¿Quién es n? 3x El... más coseno de i. ¿Y qué pasa con los 3x? Ah, ya, verdad. El de arriba no lo había visto. Ah, humillación. Ya. Perfecto. Entonces ahora, lo único que hay que hacer es tomar la expresión original. No la voy a borrar porque me da flojera. Esa, ¿cierto? En vez de g de i, ¿qué vamos a escribir? Lo que nos quedó. Seno de i. Y a esto lo igualamos a una constante. Y esta que está acá es la solución de la EDA. De hecho, si alguien anotó la solución que estaba en el PowerPoint, fíjense qué dice. 3xy o 3ix, ahí está, más e elevado a x, más e elevado a x, más seno de i, más seno de i, igual a 0. ¿Sí? Chiquillos, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, vuelvo a insistir. Esos son los 6 pasos que hay que hacer. Primero determinar la m y la n, luego hay que determinar si es exacta, luego hay que con la m integrarla con respecto a x para encontrar el u, luego derivar esa u con respecto a y, luego igualar a n, con eso encontrar quién es g' de i, integrar con respecto a Profe, y de ahí eso. ¿Ah? profe, no entendí de dónde sale el 3xy más e elevado a x de la solución final. ¿Ese? Del M. Del principio. Si tú te fijaste, yo esto no lo escribí, lo borré lo que tenía acá al lado. Y lo que tenía acá al lado era algo como esto. U de x, y igual a la integral de m de x, y. ¡Ah! Seguro. Ya, eso. No sé si cachaste. Sí, Maldito sí, programa. creo que sí. En el fondo, cuando tú calculas, encontraste el u al principio, esa es la solución. Lo que pasa es que nos falta O encontrar. sea, como que se reserva esa parte para luego encontrar el seno. ¿Una Claro, cosa así? lo que pasa es que primero nosotros cuando integramos con respecto a x, encontramos el u, ¿cachai? Encontramos el valor de u. Lo que pasa es que había un g de i que no conocemos. Entonces, lo que hicimos después fue justamente para encontrar ese g de i. Ah, ya. ¿Cachai? Ya, Entonces, ahora entendí. una vez que conoces Gracias, el g de i, lo reemplazas ahí y lo igualas a una constante. Y eso era, y eso está.
¿Se le entendió o no se entendió? Chiquillos, todas las EDOs que son exactas funcionan de esta misma forma. Todas, absolutamente todas. ¿Ya? Por eso, de hecho, hay un solo ejemplo, hay un ejemplo y un ejercicio, porque todo lo demás se hace de la misma forma. De hecho, este ejemplo es un poco distinto. ¿Por qué? Porque acá el paso anexo que tuvimos que hacer era transformar el I' a DI a dx, multiplicar por DI, para que nos quede de la forma que nosotros conocemos. Pero lo demás es todo lo mismo. ¿Ya? De hecho, cuando miren la guía 2, que les recomiendo hacerla recién el fin de semana, no ahora. ¿Ya? La guía 2 que les subí ayer, esa guía tiene dos exactas igual. Ahí se van a dar cuenta que todas se resuelven igual. Son distintas porque obviamente son funciones distintas, pero tienen el mismo procedimiento. ¿Ya? Bien, chiquillos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Nola, Sila, Yala? No, profe. ¿No? Ya. Bueno, el problema en realidad no es cuando es exacta, porque si es exacta ya se dieron cuenta que es seguir pasos y llegar a un resultado al tiro. El problema es cuando ese tipo de dedo no es exacta. ¿Ya? Cuando no es exacta, uno ocupa algo que se llama un factor integrante. ¿Ya? Entonces, si la ecuación m de x, y de x más n de x, y de igual a 0 no es exacta, yo puedo hacerla exacta. ¿Cómo? Multiplicando toda la expresión por una función mu, que no es lo mismo que la u, es mu de x, y, a la cual le vamos a llamar factor integrante. ¿Cuál es la gracia del factor integrante? Que cuando yo multiplico esta u al m y al n, todo esto y todo esto transforma a la EDO en exacta. Esa es la gracia. Obviamente el mu no puede ser 0, por eso tiene que ser distinto de 0. Porque si fuera 0 no tiene gracia. Profe, Dígame. esa solución que vimos recién es una solamente de otras más que hay, ¿cierto? Sí, po. Este es otro tipo de ecuación como la de variables separables, como la homogénea, ¿cachai? Este es otro tipo de ecuación que se resuelve de esta forma. Que se puede sacar la solución con el m y con el n también se puede. Sí, po, pero sí, ¿y qué pasa si cuando tú haces de m a de i y haces de n a de x no te dan iguales? ¿Podría hacer lo mismo que hicimos recién? No. No, po, porque es cuando es exacta, ¿cachai? Tiene que cumplir esa condición para recién hacer todos los pasos que dijimos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si no es exacta, yo puedo hacer que la EDO se transforme en exacta. ¿Cómo? Multiplicando esto que se llama factor integrante. ¿Cachai? Que es una función que cuando tú se la multiplicas al m y al n, en el fondo es la misma ecuación, pero se la multiplicáis y curiosamente se transforma en exacta. O sea que la derivada de todo esto con respecto a y va a ser igual a la derivada de todo esto con respecto a x. ¿Ya? Vamos a analizar en sí cómo funciona un factor integrante. En este caso no vamos a resolverla, simplemente vamos a revisar que efectivamente hay funciones que pueden transformar una EDO de este tipo en exacta. ¿Ya? Por ejemplo, la ecuación y por 1 más xy por dx menos x por dy igual a 0 no es exacta. Entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes? Quiero que comprueben que efectivamente esta no es exacta. ¿Ya? Entonces definan este como m, este es n, derívenlo con respecto a sus variables contrarias y díganme si dan o no dan iguales.
¿Cero o no? Dan diferente. Dan diferentes. Y si dan diferentes, entonces esta EDO es exacta. No. No, ¿cierto? Cuando las derivadas parciales no dan iguales, entonces no es exacta. Y como no es exacta, no vamos a poder resolverla en base a los pasos que yo les expliqué recién. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una función, vuelvo a insistir, voy a tomar una función de esta forma. Mu de x, y igual a 1 partido en y cuadrado. Y lo que voy a hacer es que este mu se lo voy a multiplicar a todo esto. Eso significa que él va a quedar multiplicado por 1 partido en y cuadrado, que es lo mismo que esto partido por y cuadrado, y va a quedar el partido en y cuadrado. Si ustedes se fijan bien, acá el y de arriba con el y cuadrado de abajo los puedo simplificar, entonces me queda 1 más x y de arriba partido en y por dx menos x partido en y cuadrado de y igual a 0. Puedo separar esta suma, entonces me va a quedar 1 partido por y más, y cuando divide el xy con el y, se van los y y me queda x solito. Entonces esta, en el fondo, es esta misma ecuación, solo que multiplicada por este 1 partido en y cuadrado. ¿Ya? Y curiosamente, esta EDO sí es exacta. Porque si yo derivo esto con respecto a y, la derivada de 1 partido por y es menos 1 partido en y cuadrado. Y la derivada con respecto a y de x es 0. Si tomo esta que está acá y la derivo con respecto a x, la derivada de esto con respecto a x, el menos y el y cuadrado se mantiene y la derivada del x es 1. O sea que sí son iguales. ¿Va? ¿Cómo? Si esta no era y ahora sí es. Bueno, justamente porque este que está acá transformó esta EDO que no es exacta a una que sí es exacta. Y a esta cosita se le llama factor integrante. Claramente este factor integrante está, ¿cómo se llama? Está definido para cualquier dominio de x, y, o sea, puedo colocar cualquier valor de x de y, salvo uno, cuando y vale 0. Por eso ahí dice que son todos los x, y, tal que el y es distinto de 0. Porque como está en el denominador, no puede ser 0. ¿Se entendió qué es el factor integrante? No como lo encontré, sino qué es el factor integrante. ¿Sí? O sea, el factor integrante, vuelvo a insistir, su pega es transformar algo que no es exacta en exacta. El problema, y aquí viene el detalle, es que no es fácil encontrar un factor integrante. Para nada. No es como, ya calculémoslo, listo. No, no es tan fácil. Pero hay técnicas para encontrar factores integrantes de términos que son sencillos. ¿Ya? Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora, porque aquí la pega es encontrar el factor integrante. Bueno, pero como ya sabemos que esta EDO es exacta, siguiendo los pasos que les enseñé recién, quiero que resuelvan esa EDO que ahora sí es exacta. ¿Ya? Ahí está la solución abajo para que la puedan comprobar. ¿Ya? Eso es justamente para seguir practicando sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, exactas.
¿Cómo van? Te dio José. ¿Estás seguro que es más I? Chale. No sé, te pregunto. Yo me puedo haber equivocado en transcribir la solución. ¿Pero igual le dio esa I que está ahí? Ahí la voy a hacer yo. Desde ahora ya. Ahí sí me dio. Bien, Aníbal, eso da. Y bueno, lo que está acá al lado es porque si tú despejas el I, te da eso que está ahí. ¿El resto cómo va? A mí me dio, profe. ¿Te dio? Sí me dio. Bien. ¿Y al resto cómo le fue? A mí también me dio. ¿Sí? Bien. Bien, ¿podemos avanzar o alguien tiene alguna duda? Gracias nuevamente. Profe, sí me dio también. Te dio, bien. Ahí me acaba de dar. ¿Te dio? Bien. Sí, a mí también me dio, profe. Sí, bien, súper. Ya, entonces podemos avanzar o hay alguien que necesite que lo resolvamos para verlo al tiro. Porque si ya se avanzo no voy a retroceder. Yo, profe, a mí no me está dando. Ya, ¿qué es lo... ¿Qué es lo... ah, no, ¿qué es lo- da- da- da?
¿Qué es lo que no te está dando? No, que creo que cometí un error al medio, en el desarrollo. A ver, espérate. Entonces, ya sabemos quién es m y n. Entonces, yo sé que u de x, y va a ser la integral del m, que es 1 partido en i más x, ¿o no? Entonces, esta integral te va a dar x partido en i más x cuadrado partido por 2 más g de i. Entonces, ahora vamos a tomar el u y lo vamos a derivar con respecto a i. Entonces, la derivada del con respecto a i es menos x partido en i cuadrado. La derivada del con respecto a i va a ser 0 y la derivada del con respecto a i es g' de i. Es igual al n, que el n es menos x partido en i cuadrado. Entonces, él se va con él y por lo tanto g' de i es igual a 0. Por lo tanto, g de i es 0. O si ustedes quieren una constante. Entonces, cuando lo reemplazan acá, van a tener x partido por i más x cuadrado partido por 2 más 0 o constante, ya llamémosle constante, igual a otra constante. Entonces, cuando esta pase restando, claramente me va a quedar una constante, que le vamos a seguir llamando c. Y ahí está la solución. ¿Sí? Sí. ¿Está bien ahí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, como les dije, el tema acá es cómo encontrar los factores integrantes. Bueno, existe una receta para encontrar factores integrantes fáciles. O sea, no en cualquier caso. Pero estos son dos casos particulares con los que específicamente vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Y estas son fórmulas. Si al hacer 1 partido por n por dm de i menos dn de x les da una función que solo depende de x, o sea, una constante o puras cosas con x, entonces yo puedo utilizar como factor integrante esta expresión que está acá. ¿Ya? E elevado a la integral de esta f que me da acá, o sea, del resultado de esto. ¿Ya? Si al hacer esto me da una función que tiene x con y, entonces ahora me salto al segundo. La segunda forma es hacer menos 1 partido por m de dm de i menos dn de x igual a g de y. Y aquí, ¿qué significa? Que esto depende solo de y. Si esto depende solo de y, entonces para encontrar el factor integrante que solo depende de y, tienen que hacer e elevado a la integral de del g que tienen acá. ¿Ya? Entonces, insisto, primero van a intentar con el primero. Si les da una función que depende solo de x, usan ese. Si no les da, se van a la segunda. ¿Ya? Y en la segunda, si les da con respecto a y, ya saben quién es el factor integral. Estas son fórmulas, ¿ya? Así que anótenla por ahí. 1 partido en n, dm de i menos dn de x igual a f de x, y la segunda es menos 1 partido en m de dm de i menos dn de x igual a g de i. ¿Ya? Entonces vuelvo a insistir, lo intentan con el primero y si el primero no les resulta, se lanzan con el segundo. ¿Ya? ¿Anotaron para ver el ejemplo? Espera un poquito, profe. Ok. Acuérdense, yo soy acelerado, por eso ustedes me tienen que decir calmado. ¿Ya?
Salud, dinero. Profe, ¿Ah? ¿esa FDS qué función es? Esta FDS es en el fondo esta misma función con una variable auxiliar S. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Los límites de integración hacen que cuando tú integras esto en el fondo lo evalúas con respecto a X. Ok. En castellano tenéis que integrar respecto a X, no, eso. De aquí en castellano tenéis que derivar respecto a X. Pero así se escribe legalmente porque son respecto a variables auxiliares, ya que la integral, los límites de integración contienen a la variable en la que va a quedar. Eso es más que nada por el tema del teorema fundamental del cálculo. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, resuelva esta ecuación. Si se dan cuenta, aquí nadie nos dice que la EDO es exacta, no es exacta, qué factor integrante usar, no tenemos idea. Simplemente nos dan esta ecuación. Primer paso de negociación. Ya sabemos que el que acompaña al de X le vamos a llamar M y el que acompaña al de Y le vamos a llamar N. ¿Cierto? Luego el M lo vamos a derivar respecto a Y. Entonces aquí me va a quedar 2X, aquí me va a quedar X cuadrado porque la derivada de Y es 1 y aquí me va a quedar Y cuadrado. Ahora voy a derivar N. La derivada de N con respecto a X, yo sé que es 2X y la derivada de Y cuadrado con respecto a X es 0. Me fijo que no son iguales, por lo tanto no es exacto. Así que no puedo usar los métodos que tengo. Entonces ahora vamos a agregar el otro paso, que es encontrar el factor integrante. Entonces, ¿qué dijimos? Primero vamos a usar la primera fórmula. 1 partido por n por dm de y menos dn de x. Ahí está. Entonces, 1 partido por n. N es x cuadrado más y cuadrado. Por dm de y es 2x más x cuadrado más y cuadrado. Menos dn de x es 2x. Si se dan cuenta, se van los 2x y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado arriba y abajo x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, se van a simplificar y me va a quedar 1. Y claramente una constante sí puede ser función de x. Eso significa que como se cumplió esto, ocupo este factor integrante. Si me hubiera dado algo con y, no es función de y, por lo tanto, o sea, de x, y por lo tanto me hubiera tenido que ir a la segunda opción. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que el factor integrante es simplemente e elevado a la integral de esta función por dx. Pero esta función es 1, entonces me va a quedar integral de 1 de x, y la integral de dx es simplemente x. Por lo tanto, para este ejercicio, el factor integrante es e elevado a x. Entonces, todo esto se multiplica por e elevado a x, y todo esto se multiplica por e elevado a x. No voy a comprobar que es exacta, porque se supone que este factor integrante nace de las condiciones de ser exacto. Que no lo hayamos demostrado es otra cosa, pero de ahí nace. Por lo tanto, ya tengo claro que ahora sí es exacta. Entonces, como es exacta, ¿qué tengo que hacer? Primer paso, calcular el U. ¿Cómo se calculaba el U? Se integraba lo que acompaña al dx, ¿cierto? Incluyéndole por dx, más la constante que sé que va a ser g de y. Aquí voy a multiplicar L a él y a él. Entonces acá me va a quedar, para esta integral, el 2 y el y son constantes, salen fuera y me queda x elevado a x de x. Más, aquí el y sale para afuera, entonces me queda x cuadrado elevado a x. Acá, el y elevado a 3 partido en 3 salen para afuera, me queda solamente integral de elevado a x de x más el g de y. Y ahora tengo que integrar el y el. Esta integral, el integral de x elevado a x de x, ¿cómo la puedo resolver? No está el procedimiento acá porque se supone que saben integrarla, pero si no saben, díganme al tiro para hacerla en la pizarra. ¿Cómo se integra x elevado a x? ¿Algún método que conozcan para integrar eso? Queda x por L. O sea, esta es la fórmula. Esta es la integral de esto, pero la pregunta es cómo yo de acá llegué acá. ¿Qué método de integración se utiliza para llegar de aquí a acá? Por eso les pregunto, si no lo saben... El de la vaca. Profe, por parte. El de la vaquita. Por parte, en realidad es por parte, no por la vaca. Pero todos se acuerdan de la vaca. Entonces ustedes usan el método de la vaca y van a llegar a eso. Acá va a pasar lo mismo. Si utilizan esto, el método de la vaca, van a llegar a esta expresión que está acá.
¿Ya? Aquí la integral de elevado a x e elevado a x, gd. Entonces ahora simplemente haciendo un juego algebraico, multiplicando, sumando, restando, dividiendo, qué sé yo, vamos a llegar a esta expresión. Y x cuadrado elevado a x más y elevado a 3 partido en 3 elevado a x más gd. ¿Qué había que hacer ahora con esto? ¿Se acuerdan? Había que derivarlo con respecto Derivarlo con Con respecto a y. a y. Entonces, él me va a quedar x cuadrado elevado a x, él me va a quedar, va a bajar el 3, entonces me va a quedar y cuadrado elevado a x, y aquí me va a quedar g' de y. Esto se igualaba al n. El n es e elevado a x por x cuadrado más y cuadrado. Entonces, se dan cuenta, cuando yo multiplique el e cuadrado acá y acá, ¿cierto? Va a aparecer ese y ese término, por lo tanto se van a eliminar y me va a quedar que g' de y es igual a 0. Por lo tanto, g de y vale 0. O si ustedes quieren, constante. Mejor llámenle 0 porque no estamos considerando la constante en esta integración. Y entonces, vamos acá arriba, acá, y este va a ser 0. Entonces me va a quedar esto nomás. Y x cuadrado elevado a x más y cubo partido en 3 elevado a x igual a una constante. ¿Qué fue lo que hice acá? A ver si alguien se fija. ¿Qué fue lo que hice acá? Factorizó. Factorizar. Y ahí tenemos entonces la solución de la EDO original. ¿Utilizando qué cosa? El factor integrante. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Si se dan cuenta, si ya saben hacer EDOs exactas, lo demás es un mero trámite. Bien, chiquillos, entonces ahora quiero que ustedes hagan esto. ¿Qué van a hacer primero? Van a decir que este CM, este CN, van a ver si son iguales. Si no son iguales, van a determinar el factor integrante. Primero prueban con el primero. Si les da con respecto a X, están al otro lado. Si no, pum, se lanzan al segundo. Encuentran el factor integrante, lo multiplican a cada uno y resuelven la EDO exacta. A eso deberían llegar. ¿Ya? Bien, a trabajar. Si hay alguna duda, me avisan para realizar. Que venía a guapiarme, que me venía a guapiar, 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 que me venía a guapiar.
¿Cómo van? Ya. Voy a retroceder para las fórmulas.
Muy bien. ¿Qué estoy haciendo? Ven, ven para acá. ¿Qué te tragaste? En alguien ya le dio. Va. Bueno, esto es para los que no saben, pues se supone que deberían saber, pero por si acaso. Si les dio e elevado a menos 2 logaritmo natural de i, eso es lo mismo que e elevado al logaritmo natural de i elevado a menos 2. Y esto es lo mismo que i elevado a menos 2, o sea, 1 partido por i cuadrado. Ojo con eso. ¿Ya? Profe, ¿puede mostrar lo que escribió por favor? Ya. Esto es algo que ya no me pueden volver a preguntar nunca más en su vida, ¿vieron? Eso. Recuerden que el e y el logaritmo natural son funciones contrarias. ¿Ya? ¿De chiquillos cómo van? Yo podría explicar que en este me enredé. Todo. Si te tengo que explicar todo, yo en este momento me tiro del quinto piso donde vivo porque me siento un fracasado. No creo que todo. Estoy seguro que no todo. Vamos, ¿desde qué parte tendría que explicarte? O en realidad todo. ¿Cómo amplificarlo, profe? ¿Cómo qué? ¿Cuánto hay que multiplicar para que sea El exacta? factor integrante, claro, el factor integrante. ¿Usaron esa fórmula? NDA. Ya, ¿usaron esa fórmula? Esa es mi pregunta. ¿Y les dio una función que solo depende de x? No. No, ya, entonces estás descartada. Vamos a la segunda. ¿Aplicaron esa fórmula? Sí, ore. Ya, ¿y les dio una función que solo depende de y? Sí. Ya, entonces el factor integrante va a ser e elevado a la integral de eso de y. Integran lo de arriba, que es justamente esto. Y ahora esto lo trabajan así. Entonces este que está acá sería el factor integrante. Por lo tanto, él va a estar multiplicado por 1 partido en i cuadrado y él va a estar multiplicado por 1 partido en i cuadrado. Y esa EDO va a ser exacta. Profe, ¿Qué? me perdí en lo que se le hacía al factor integrante. Aquí se le hace el factor integrante. O sea, ahí se integra. Sí, intégralo con respecto a y. Ah, ya. ¿Cuánto te dio este GDI? Menos 2i. Menos 2i. O sea, menos 2 partido en i. Deja de tirarme al quinto piso. Y vuelvo cuando vuelve mi alma, sí, pues.
Oye, como tanto, po. ¿Cómo tanto? Me dio -2 partido ni. ¡Ah! Muy bien. A mí me dio lo mismo. -2 partido de ni. Ya, pues entonces ahora el factor integrante va a ser e elevado a la integral de -2 partido de ni de i. Entonces el -2 sale fuera y te va a quedar e elevado a -2 logaritmo natural de i. Porque supongo que sabes que la integral de 1 partido de ni es logaritmo natural de i. Entonces el Realmente. -2 por propiedad de logaritmos sube el exponente del i. El e con el logaritmo natural es como si eliminaran y te queda e elevado a -2, que es 1 partido de ni cuadrado. Entonces él es el factor integrante. ¿Sí? ¿Viste que no es que te perdiste? ¿Ahora sí o todavía no? Ahí me vio, profe, sí. Ah, ya viste. ¿Viste que sí pueden? Pero son cómodos algunos de ustedes. Ah, no me dio, no entendí nada. No, pues inténtenlo 10 veces si es necesario hasta que les salga. De hecho, yo cuando empecé a hacer el ejercicio igual me equivoqué. Y dije, y claro, porque había puesto al revés el M. Bien, chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? No, ninguna. Ya, perfecto. Y listo. Hasta acá son los contenidos para la prueba número 1. O sea, de lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a dejar de compartir pantalla. Voy a grabar más que nada por si alguien revisa el video, ahí va a tener la fecha y todo. Ya, chiquillos, primero hablemos sobre el control. ¿Ya? El control es este viernes desde las 8 a.m. hasta las 23:55 p.m. y dura 1 hora y media, si no me equivoco. ¿Ya? O sea, tú puedes meterte a cualquier horario en el, ¿cómo se llama? Por eLearn, ¿ya? Te vas a meter a una carpeta que dice controles, te vas a meter el control número 1 y lo vas a resolver. Cabe destacar que del momento que tú ingresas al control, ya empieza a correr el tiempo. Pero eso lo puedes hacer en cualquier instancia de esto. O sea, si querés te metí a las 8, si querés te metí a las 1:30, si querés te metí a las 3 de la tarde, a las 6, a las 8, a las 9. Obviamente no se puede meter a las 11:55 porque ahora se va a cerrar el control. ¿Ya? Y van a resolver el control. Son preguntas de multialternativas. ¿Qué significa multialternativas? Que no solamente hay una alternativa correcta, sino que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser todas, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen que evaluar. ¿Qué entra en el control? La referencia es la guía 1 y la complementaria. Esas son sus referencias para el control del viernes. Si en la referencia, en la guía, por ejemplo, no aparece EDO homogénea, significa que en el control no va a salir EDO homogénea, aunque la hayamos visto en las clases. ¿Ya? Esta es la referencia. Por lo tanto, dígame. ¿Y en el control, en el enunciado, va a especificar cuántas alternativas son las correctas o No, es así nomás? eso tenés que descubrirlo tú. Por eso te digo,
Son multi-alternativas. Ustedes tienen que averiguar si son todas correctas, si son dos correctas, si es una correcta, si son 2, 3, 4, no sé. Ahí está la dificultad del problema, ¿ya? En general, las preguntas no están tan difíciles, ¿ya? En general. Por lo tanto... ¿Cuántas preguntas son? ¿Ah? ¿Cuántas preguntas son? Entre 3 a 4 preguntas. ¿Profe va a ser igual que en cálculo T? O sea, más de una oportunidad o solo una? No, esta es solo una oportunidad. ¿Ya? Y recuerden que no existen controles recuperativos, por lo tanto, el que no da el control tiene un 1. Lo que sí tienen que acordarse es que se elimina la peor nota. Por lo tanto, si tienes un 1 en este, esa es la nota que se te va a eliminar. Por eso es que la opción del control es en horario extra y además es en ese bloque. ¿Ya? Pero un rato... ¿Ya? Y además en ese bloque, ¿por qué? Porque así si se te corta el internet, no se te va a cortar el internet todo el día, así que tenéis toda esa posibilidad para hacerlo. En cambio, en la prueba entraría como referencia la guía 1, 2 y la complementaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué pretendo hacer mañana? Mañana pretendo solamente resolver la guía 1 y la guía complementaria si es que tienen dudas. Entonces la idea es que mañana llegue y me diga, profe, puede ser la 5, o profe, no entiendo la 1A o no entiendo la 2B, y la hacemos en clase. Ya, por eso la materia terminó hoy día, para que así mañana y el próximo martes hagamos ejercicios, porque el miércoles de la otra semana es la prueba. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, la prueba y el control no están exorbitantemente difíciles porque no es tanta materia al fin y al cabo. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna duda? Profe, ¿le puedo preguntar una cosa? Que se me cortó el internet. No ¿Qué me cosa? golpee, por favor. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a ser la prueba de leer? Se van a hacer 5 preguntas y de ellas van a tener respuesta alternativa, ¿cierto? ¿La qué? ¿La prueba? Sí, la prueba. O sea, no, el control, disculpe. El control tiene entre 3 y 4 preguntas y son de multi-alternativas. Multi-alternativas significa que no solamente una alternativa es correcta. Pueden ser 2, 3, 4, todas. Las respuestas igual van a ser como capciosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que Sí, reducir la expresión a su tenéis que máximo. analizar respuesta por respuesta. Alternativa por alternativa. Chale. ¿Ya? Gracias, profe. Espérame un rato. Ya estoy terminando. Voy a buscarlo. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? No, ninguna. Mañana van a resolver solamente dudas de la guía, ¿cierto? Sí, pues, porque las guías son las complementarias. Ahora, si tienen dudas de materia, también las pueden hacer. Pues, o sea. Pero como les digo, la referencia para el control son estas dos guías. La 1 y la complementaria. La guía 2, que se la subí ayer, yo les recomiendo que no la hagan hasta el fin de semana. El fin de semana comienzan a hacer los dos. ¿Esta no entra en el control? ¿Ah? ¿Ya no entra en el control? La 2 no entra en el control, pues la que entra en el control es la guía 1 y la complementaria. La escribí acá en el chat. El grupo de WhatsApp, les voy a mandar el link por Instagram, ¿no? Les voy a mandar el link por intranet, ¿ya? Y además, el video, ahora voy a hacer un listado, ¿ya? En YouTube. Entonces ustedes ahora solamente se meten a la lista de reproducciones. Y ahí van a buscar todos los videos. No les voy a mandar el link a cada rato. ¿Ya? Profe, acerca de la segunda guía que nos dice que le resolvamos fin de semana, ¿le podemos hacer consulta el fin de semana entonces? Sí, o sea, sí, obviamente en un horario adecuado. Hasta las 9, porque el otro día me escribió alguien a las 1 de la mañana, pues bueno. Pégale la fundación de Maltoque. Entonces yo lo miré y fue como que vete a la shit. Y adiós. Y le respondí al otro día. ¿Ya? Entonces, eviten eso. Yo sé que algunos lo hacen por buena onda y todo, pero no. ¿Ya? Yo también tengo cosas que hacer, lo voy a volver a repetir. Y a las 9 ya es suficiente. Ahora, si me siguen escribiendo tarde, yo simplemente corto el WhatsApp y ahí pierden todo. ¿Ya?
Así que profe, para que lo tengan presente. los contenidos dijo que lo había escrito en el chat, ¿cierto? ¿Qué contenido? O sea, lo del control y la prueba. Pero si ya está dicho hace rato, pues. Ah, no, era consultarle, no, que no aparecía por eso. Pero O sea, tenía internet a cada rato. es BTR, pues, profe. En pocas No me da palabras, pa' en mí. el control entra las definiciones de EDO, entra cómo comprobar si una función es solución de la EDO y entra las ecuaciones de variables separadas. Eso entra en el control, específicamente. Oh, quita aquí, profe. ¿Qué es la materia de la guía 1? En pocas palabras. Eso, Emanuel, ¿te quedó claro entonces? Les voy a mandar más ratito el link para que lo tengas, ¿ya? Y ahí te agregues al grupo. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense, que estén bien, anden con cuidado, edúquense lo que más pueda, respete para que lo respete y que Dios los ampare.